Bien, bueno. Voy más o menos saludando a todos los que se fueron sumando ahí, Matías, Nicolás, Mati Hola, Campana, profe. Mati Campana también, que se fueron sumando ahí sobre la marcha. Hola, profe. Bien, ¿qué tal? Bien, a todos los que me llegó y pude ver que me había llegado el mail o WhatsApp, les contesté, así que si alguno mandó el mail y no tiene el mail que dice recibido, algo pasó en el viaje, pero a todos los que me enviaron, por lo menos les puse recibido. ¿Sí? Ojo que también hay que tener en cuenta que no chequeé a ver si qué me habían mandado dentro de ese mail. Profe, yo se lo voy a hacer llegar en lo que resta del día, si puede ser. Bueno, ok, sí, sí. Terminar de pasarlo. No, nos quedan un par de horitas, pero está bien, estamos a tiempo todavía. Profe, yo no recibí nada, igual lo mandé hoy a las 3, igual le avisé, no sé si... Pero vos te mandé por WhatsApp. Ah, ¿que lo recibiste? Pues no, eso no... El mail lo recibí igual, si no te contesté el mail, es verdad, pero te había contestado por WhatsApp, gracias, ok, no sé qué. Algo así. Ah, sí. bueno, yo no sabía Sí. si había llegado el mail. Llegó también el mail, sí, perfecto. Bien, bueno, ¿a alguno le falta entregar algo? O sea, entregó una cosa y le falta entregar otra, en cuanto al audio y al texto. A mí me falta entregar el trabajo práctico, profe. El escrito, digamos. Sí. Ok. Bueno. Son unos detalles, antes de las 12 llego. Bien, bueno, perfecto. Algunas aclaraciones, obviamente con respecto al trabajo. Una era el espacio, ¿sí? Que una cosa es pasarse 5 segundos y otra cosa es pasarse un minuto y medio en cuanto al audio. Y no pude leer demasiado lo que había llegado, pero ojo también con el espacio, yo soy muy insistente con eso, con el espacio en cuanto a el texto también. ¿Sí? Eso por un lado. Obviamente que si hay algo de 3 minutos y medio, 4 minutos bien hecho, y es mejor que uno que está en 3 minutos y que no está demasiado bien hecho. Bueno, es un detalle que marco, que dependiendo de la cantidad de segundos que hayan pasado, es más o menos, o sea, llega un momento que deja de ser un detalle y pasa a ser algo a remarcar. Otra cuestión que en general yo creo que no hay que remarcarla, pero evidentemente las pruebas me dicen que sí, es el copiar-pegar. ¿Sí? Especialmente en este tipo de trabajo donde yo les pido una reflexión. Si yo les pido una reflexión, ustedes tienen que poner su opinión, no resumir algo que encontraron googleando. Porque para eso me hubiese mandado el link, veo la reflexión de otro, y le digo, ah, mira qué linda, ¿sí? Qué simpática la reflexión de ese otro, pero yo quería la tuya. ¿Sí? Más allá de que ustedes son periodistas y no pueden copiar, pegar. ¿Sí? Por la simple razón de que primero que es poco ético, segundo que a los 2 días de trabajo ya le va a caer una denuncia de plagio. Ustedes son periodistas. ¿Sí? El día que estén en una radio, ¿qué van a hacer? Van a escuchar la red para repetir lo mismo, ¿sí? Con las mismas palabras. Ustedes tienen que ser productores de su texto, y siempre que veo textos, o en este caso textos, pero tal vez audios, me pasa lo mismo, ¿sí? De que escucho a alguien, o leo a alguien, que lo sacó de algún lado, lo resumió, y lo pone como una reflexión propia. ¿Correcto? Bien. Están estudiando periodismo, ya de por sí en cualquier instituto terciario o cualquier carrera uno se tiene que olvidar de esto. Esta tendencia es para la secundaria porque los profesores te lo dejan hacer, pero tampoco debería. Pero en cualquier carrera terciaria uno no puede hacer esto, ¿sí? De copiar y pegar así libremente. Al que lo haya hecho ya le voy diciendo que se vaya como, digamos, preparando de la mejor manera posible para el recuperatorio, que la semana que viene voy a decir cómo es, ¿sí? Que es la última semana. O para que lo vaya sabiendo y se pueda ir anticipando a todo. Básicamente abrí 2 archivos de texto y de esos 2, uno tenía una reflexión que claramente, aparte, porque además se nota mucho, no es que no se note, es muy raro. Yo
que haya una reflexión tan profunda, bien redactada, con vocabulario muy amplio, digamos, en estudiantes de primer año. Puede que pase, no digo que no, pero no es lo más habitual, ¿sí? Por lo tanto, siempre se nota en este tipo de cosas. A veces también hay falta de coherencia cuando uno copia y pega y demás. O sea, es evidente. El profesor que no se lo marque porque no tiene ganas, pero darse cuenta, se dan cuenta todos. Bien. Bueno, y acá no sé si hay, pero aquel que no haya hecho el trabajo grupal, ¿sí?, de hace un par de semanas, la presentación va a tener que hacerlo para el recuperatorio, ¿sí?, para la fecha de recuperatorio. O sea, la exposición que tendría que haber hecho en forma grupal, la va a tener que hacer para el recuperatorio. Y aquel que hace el recuperatorio por una instancia no puede hacer el recuperatorio por la otra. Es decir, no puedo recuperar examen y trabajo práctico el mismo día. ¿Sí? Por lo menos esa es mi postura, de dejar recuperar una sola cosa, porque si no, no hago nada durante toda la cursada, llego al último día, estudio todo para el último día y apruebo, no. La cursada es un proceso, ¿sí?, donde uno tiene que ir creciendo o ir cumpliendo con lo que se va pidiendo paulatinamente. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Algo? No, profe, estamos bien. Bien. Bueno, perfecto. Repito, aquel que copió y pegó, que vaya estudiando para el recuperatorio. Lo mismo si alguno vio un texto lindo en internet y dijo esto lo leo y lo convierto en un audio. Eso es lo mismo que copiar y pegar. ¿Sí? Yo quiero su reflexión sobre un tema, su opinión, no la opinión de otro, leída por ustedes. Bien. Profe, Sí. yo quería dar de mi parte, por lo menos, lo que yo hice, digamos, todas las clases que tenemos, siempre leemos las fotocopias, después vamos dando nuestras opiniones, nuestras posturas, y yo Sí. siempre, digamos, lo escribo, voy tratando de sacar lo más importante y demás, qué es lo que hablamos, qué es lo que opino y demás. Y en base a eso fui armando, digamos, tanto el audio como el texto. O sea, editando más o menos lo más importante de las opiniones y hablando por encima con mi opinión de lo que voy diciendo, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, no está tomar, a ver, uno a veces escucha ideas y le gustan y dice, ah, mira, esta idea es copada, ¿sí? Eso está bien. El tema es cuando uno lo reproduce todo tal cual, ¿sí? Porque por algo lo dijo esa persona, de esa manera, con esas palabras. Pero bueno, en ese caso, si vos lo fuiste armando en base a ideas que te gustaron o ideas con las que coincidías y lo armaste vos, bueno, es un trabajo tuyo, ¿sí? El tema es cuando yo escucho, que eso no sé si pasó, porque no lo pude escuchar y ver bien, cuando yo escucho un audio, el cual le googleo 10 palabras y las 10 palabras me aparecen todas juntas en un texto en internet, ¿sí? Que me pasaba mucho cuando veía videos, por ejemplo. No, sí, tal cual, eso creo que es diferente. Ok, eso ya es distinto a algo que uno mismo armó. Bien, como le vengo diciendo, ustedes son periodistas, ¿sí?, estudiantes de periodismo, pero varios ya ejercen como periodistas. Y acá, aparte, los invitamos a que piensen como periodistas desde el primer día. Así que el periodista es el responsable del cómo, ¿sí? No solamente de buscar el qué, es decir, la información, sino del cómo la digo. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra cuestión? Parece que no. Bien. Bueno, Sí, les mandé... profe, una cosita Sí. para que me quede claro por el tema del trabajo. Sí. O sea, los dos, tanto el oral como el escrito, tenían que ser opinión propia, de solamente referido al texto, nada más. O sea, solamente tocamos el tema principal. Sí, o sea, el texto es una guía del tema principal, digamos. Después vos por ahí leíste otra cosa que habla sobre, no sé, educación y
y problemas de educación o exclusión educativa, y bueno, podés incluir algo de otro lado, ¿sí? O ideas Porque propias. si es una opinión propia, puede Sí. estar con todo lo que uno haya... Sí, no hay problema. Lo que sí era una de las consignas obligatorias es que en algún momento haya una cita del texto, es decir, una frase textual sacada del texto. ¿Qué otra cuestión? Cuando yo veo una cita, la cita tiene que estar formando parte del texto, no en cualquier lado ahí, que la puse abajo porque me quedó. ¿Se entiende? ¿Sí? Puede ir, por ejemplo, al principio como un disparador de la idea, puede ir en el medio relacionado a lo que está hablando, o puede ir en el cierre que me sirva como conclusión. Pero no sacada de la nada, termino el texto y le pongo la cita ahí abajo. Es como que, para eso no me ponga nada. ¿Sí? La cita tiene que estar en armonía con el texto, es parte del texto la cita. Que es lo mismo que citar a algún autor normalmente, o citar incluso un testimonio en una crónica. ¿Sí? No es que escribo toda la crónica y separado, ajeno a eso, el testimonio. No, el testimonio forma parte de la crónica. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Estamos? Bien. Bueno, les mandé un pequeño textito hace un ratito, ¿sí? Donde marca distintos cambios. Lo que vamos a hacer en esta clase es hablar de esos cambios. Ahora van a tener otra vez, como solemos hacer, 10 minutos. Este texto es bastante breve. Lo van a leer todos, ¿sí? En este caso. A ver, sí. No es tan breve que digamos. Donde se van a ver, o péguenle una leída rápida ahí, donde empieza el gatillo fácil, la violencia institucional, y después hay un apartado que dice piqueteros, asambleas populares y empresas recuperadas. ¿Sí? Ahí le había agregado el último, pero bueno, del pueblo a la gente, de la gente al pueblo también. Está bien, igual la letra es... Solo en el WhatsApp, ¿no? Lo mandé recién por WhatsApp, ¿sí? ¿Estás en el grupo o no? Sí, ahora lo veo por ahí. Bueno, buenísimo. Sí, no, después lo subo al Classroom como para que quede, pero por ahora ahí. Bien, ¿le pegan una leída a eso? También de los puntos 3 al 7. ¿Sí? 10 minutitos, hablamos de eso, que son más que nada cambios que a modo de contextualizar un poco. Bueno, una serie de cuestiones que se dieron surgieron hacia fines de la década del 90 y principios de los 2000. Obviamente después damos un poco más de contexto, pero estamos en plena etapa de crisis. ¿Sí? 10 minutitos y charlamos sobre eso, y también hablamos sobre la cuestión de las clases altas que había quedado la semana pasada. Era una parte que no habíamos leído. ¿Sí? Bien, 10 minutitos y leen eso. Recordando un poquito lo de la clase pasada, y después nos metemos en el texto de la actual. La clase pasada estábamos viendo cambios en la estructura social que se dieron durante varias décadas. El texto en particular hacía ese texto que les envié la semana pasada y se lo dejé en Classroom también. Hacía mención a los distintos cambios desde 1983 hasta principios del 2000, hasta el 2013 en realidad, aunque algunos cambios ya habían surgido o se originaron en la última dictadura militar. ¿Sí? La semana pasada habíamos visto los cambios en la estructura de los sectores populares y de las clases medias también. Y el texto menciona, antes de meternos en el texto de hoy, menciona también cambios que se dieron en las clases altas en el país. La primera aclaración que da el autor, o mejor dicho las autoras, es que en comparación con la clase media y las clases populares hay muchos menos estudios realizados para conocer la realidad, la dinámica de las clases altas. Sí marca una condición que se dio, que se empezó a originar, insisto, durante la última dictadura militar, y que se agudizó con las
tendencias económicas de los 90, que fue la concentración de las riquezas, ¿sí? Es decir, la mayor diferencia de riquezas entre los sectores más ricos y los sectores más pobres de la sociedad, ¿sí? Y mismo dentro de los sectores empresariales hubo algunos grupos que lograron cierto monopolio en su área, y llegaron a eclipsar a otros grupos económicos o se apoderaron de otras empresas. ¿Sí? Esto influyó más en algunos sectores de la economía que en otros, pero sí se da esta mayor diferencia, insisto, esta mayor concentración de la riqueza, especialmente en la década del 90. Por supuesto, en la década del 90 también tenemos la privatización de las empresas estatales, que terminaron beneficiando a cierto sector empresarial, en particular en algunos casos en los que podían, digamos, apoderarse de esas empresas, o bien que se veían beneficiados económicamente ante la caída de las empresas estatales. ¿Sí? También marca el texto algunos cambios en cuanto al consumo. Con la recuperación económica de los 2000, se observa una tendencia que no se veía en los 90, lo que marca históricamente el estatus de las clases altas. Tenía algunas tendencias bastante exclusivas y a la vez excluyentes, como por ejemplo los viajes al exterior, moverse en determinados círculos sociales cerrados, usar determinada vestimenta, ¿sí? Que es algo que caracterizó a los sectores más acomodados de la sociedad durante décadas. Bien, eso un poco se vio opacado o paralizado durante los 90, donde al tener un dólar económico, digamos, bastante ficticio todo, pero dólar económico al fin, y cierta estabilidad económica, le permitió a sectores de la clase media realizar, por ejemplo, viajes al exterior o tener hábitos de consumo que en otros años le eran impropios. ¿Sí? Por supuesto que paralelamente iba creciendo el desempleo y buena parte de la población iba cayendo en la pobreza. Digamos que había sectores de clase media, ni hablar las clases más acomodadas, que de alguna manera estaban viviendo una realidad, podríamos decir, paralela a otro sector de la población, que era el que peor la pasaba, y que era un sector que se iba ensanchando en cuanto a cantidad de población. ¿Sí? Bien, lo que marca es cuando mejoran las condiciones económicas generales, es decir, a mediados de los 2000, también tenían, o había un dólar más caro que en los 90. Recordemos que después de la crisis del 2001 hubo una devaluación, donde se dio fin al plan de convertibilidad, que era el plan por el cual el dólar valía un peso. ¿Sí? Y lo que marca es que en las clases altas vuelve a marcar cierto estatus la cantidad de viajes al exterior. ¿Sí? A mediados de los 2000 empieza a retomarse, empieza a crecer nuevamente la cantidad de viajes al exterior o la adquisición de paquetes turísticos al exterior, y que mayormente eran de los sectores más acomodados de la sociedad. Es decir, ahí se retoma, digamos, una vieja costumbre. ¿Sí? Y en esos años también se dio una reactivación del consumo, insisto, superada la crisis del 2001, y esa reactivación del consumo estuvo mayormente encabezada por los sectores más acomodados. Hubo un aumento del consumo bastante importante en shopping, por ejemplo, o en barrios, por decirlo de alguna manera, un poco más, digamos, acomodado económicamente. Bien, se nos corta en 1 minuto y medio. Vamos poniendo nombre, así una vez que empezamos a hablar del otro texto, nombre y apellido en el chat, por favor.
Así cuando empecemos a hablar del otro texto, no queda interrumpido todo. Bueno, ¿quién más falta? ¿Alguien más? ¿Listo? Bueno, cerramos y volvemos a ingresar con el